Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Muchísimas gracias a todos, especialmente a todo el equipo de Somos Nosotros aquí en La Nación Más, a mis queridos colegas Pancho Olivera, Hugo Machiavelli, que nos han dado una mano importante en estas últimas semanas que yo no pude estar aquí en el piso, pero aquí estamos, firmes y por supuesto con muchísima información, como todos los miércoles, en un escenario donde, bueno, parece cada vez más evidente que, como recién comentábamos con Luis Majul, el gobierno, por supuesto Cristina Kirchner, los aliados de Cristina, y bueno, se juegan la vida, se juegan su futuro político a revertir la situación sanitaria, a revertir la situación económica, y la apuesta es una vacunación masiva, una vacunación militante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo cual al mismo tiempo, bueno, por supuesto, es imprescindible, primero para detener la tragedia humanitaria en la que está la Argentina, con récord de contagios, récord de fallecimientos, bueno, dificultades muy evidentes como estamos viendo, el peligro eventualmente de nuevas cepas que no necesariamente puedan ser contenidas con las vacunas que hoy están disponibles en la Argentina, pero además de detener la tragedia humanitaria, bueno, una vacunación masiva que es imprescindible o relativamente masiva y sobre todo en el conurbano, es además determinante para que no tengan que seguir profundizándose las cuarentenas, para que se pueda reactivar un poco la economía y para salir lógicamente de la depresión general que hay en la Argentina con toda esta situación. Y bueno, y una vez más, el gobierno, el sector que domina y que tiene prácticamente intervenido al gobierno de Alberto Fernández, lo que representa a Cristina, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, bueno, obviamente lo que Beto Valdés ha llamado la Liga Bonaerense, han decidido doblar la apuesta por la vacunación militante. ¿Qué es la vacunación militante? Bueno, ignorar obviamente las vacunas de los Estados Unidos, apostar otra vez al monopolio muy centralizado desde el Estado, que es el que decide quién compra vacunas, a quién se le compra, quién produce, naturalmente cómo se suministran, cómo se distribuyen, en algún caso prácticamente hasta ignorar a la ciencia, ¿no? Porque fíjense que la Argentina, en el medio de esta batalla ideológica casi imperdonable contra los laboratorios de Estados Unidos, Argentina se ha quedado, por lo menos hasta ahora, sin las vacunas de nueva generación, que son las vacunas del ARN mensajero. Una situación, insisto, imperdonable, pero además muy riesgosa, porque apostar exclusivamente a proveedores que dependen de decisiones políticas en Moscú, de decisiones políticas en Pekín, ya ha demostrado que ha sido una apuesta que no funcionó. Si uno mira los resultados, Argentina está prácticamente en los primeros lugares en términos de récord de fallecimientos, de contagios, en lo que tiene que ver obviamente con las cuarentenas extremas, y desde luego la segunda ola está pegando fuertemente, con además un promedio de fallecimientos cada vez más alto semana a semana. Así que, digamos, ese ha sido el resultado que ha tenido el gobierno con esta idea de una vacunación, bueno, tan ideologizada, tan centralizada, que por supuesto terminó en el desastre de los vacunatorios VIP, de los vacunados por acomodo, de la pérdida en algunos casos de vacunas. Fíjense que los intendentes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo los de la oposición, siguen advirtiendo que están al margen del plan de vacunación oficial. En las provincias pasa algo, en algunos casos, bastante similar. Todo está centralizado, obviamente, desde la provincia de Buenos Aires, y la apuesta es a esta épica de la vacunación militante. Vamos a ver a un gobierno hablando probablemente cada vez más de vacunas y cada vez menos de contagios, de muerte, de fallecimientos. Vamos a ver un gobierno tratando de, bueno,
presentar esta épica de la vacunación militante también un poco, bueno, para tapar las fuertes críticas que hay naturalmente a lo que ha sido el manejo del gobierno con la pandemia. Pero la realidad es que esto que es imprescindible para el país y que por otra parte es lo que el gobierno tiene obligación de hacer, porque en todo caso toda esta militancia, porque además fíjense que se ha confirmado algo que en este programa, bueno, venimos diciendo prácticamente desde el principio de año, lo advertimos en el verano cuando estábamos también en esta señal con el lindísimo programa Verano de Noticias, que ya se veía que ahí había una decisión política, particularmente de los sectores de izquierda, que hoy están muy cerca de Cristina, sectores en muchos casos que no tienen nada que ver con el peronismo, y que se percibía que había una decisión política de trabar, de impedir, en todo caso de no transpirar la camiseta para lograr para la Argentina las vacunas de los Estados Unidos, que por supuesto no es solamente la de Pfizer, está la vacuna de Johnson & Johnson, una compañía que está en la Argentina desde 1936, no han dicho una palabra. Pfizer por lo menos ha tenido la valentía de ir al Congreso y decir la verdad, y por supuesto ha puesto al gobierno claramente en evidencia. ¿Qué es lo que acaba de decir Pfizer? Que le ofreció por escrito al gobierno argentino y a todos los argentinos, por escrito, ofreció un contrato de 13 millones de vacunas. Tal vez lo dijeron un poco tarde, hubiera sido bueno que lo hubieran aclarado hace algunos meses, hubiera ayudado mucho eso, pero en todo caso lo aclaró Pfizer. Johnson & Johnson, que está en la Argentina, insisto, hace casi 100 años, no ha dicho una palabra de por qué la vacuna no está aprobada en la Argentina. Es decir, hay evidentemente una decisión política del gobierno de ir contra las vacunas de Estados Unidos. Y en todo caso, esta épica de las vacunas, que es imprescindible, que se necesita, bueno, obviamente por una cuestión de vida o muerte, pero que también es una cuestión de vida o muerte política para el gobierno, bueno, se juega de nuevo y se apuesta la misma ficha, se apuesta otra vez por el camino que no dio resultado, ¿no? Es decir, una vacunación militante, ignorando la ciencia, ignorando las vacunas de Estados Unidos, apostando a Rusia, apostando a China. Fíjense que el laboratorio Richmond, que sería buenísimo que en Argentina hubiera muchos laboratorios como Richmond produciendo muchas vacunas, también las de Estados Unidos. Fíjense qué casualidad, que la única que se autoriza es la vacuna rusa. Pero Richmond acaba de aclarar hoy a la tarde que recién en julio o eventualmente en agosto van a poder estar las dosis que se están prometiendo, y siempre y cuando Moscú mande los ingredientes, los insumos básicos en tiempo y forma. Estamos rezando por la llegada de vacunas de AstraZeneca, que tendrían que haber llegado en febrero, y en principio iba a ser en marzo, en abril, pasó mayo, y todavía no han llegado en el volumen suficiente. Es decir, el gobierno está apostando a una vacunación militante que no dio resultado en el pasado y sin siquiera tener segura la cantidad de vacunas. En el frente económico las dudas son todavía más profundas. Hemos visto que hay complicaciones con el consumo. ¿Qué es lo que necesita el gobierno? Vacunar y reactivar. Eso es lo que se necesita para aspirar a un triunfo electoral a fin de año. Y la reactivación estamos viendo que está con dificultades. El consumo está golpeado, ha caído 30% el patentamiento de autos, por ejemplo, en el mes de mayo contra abril. Hemos tenido también otra vez un estancamiento en el sector de la construcción. Los índices de la construcción están mostrando que mes a mes el boom que habíamos visto el año pasado en algunos sectores se empieza a frenar. Hemos tenido una caída de 30% en el consumo de tarjetas de crédito. El sector privado prácticamente no da más. Ha habido récord de presentación de empresas para lograr asistencia a través del Repro,
justamente por los efectos de la pandemia. Hemos tenido también récord de mora en los pagos de la clase media, en las facturas de luz, en las facturas de gas, en los impuestos. Es decir, un escenario económico muy complicado, donde darle a la maquinita y generar, digamos, pesos para repartir y dar aumentos nominales, no está dando resultado, porque obviamente la inflación corre mucho más rápido que los aumentos nominales de salarios o de jubilaciones. Los únicos optimistas están en el sector financiero. Hemos visto en mayo una suba muy fuerte, sobre todo de las acciones argentinas, que venían con precios bajísimos. Bueno, en el mercado financiero dicen que finalmente, bueno, lo peor de la pandemia está más cerca de terminar, es decir, la pandemia tarde o temprano se está vacunando un poquito más en Argentina y estamos finalmente en un escenario que puede mejorar. Dicen también en los mercados financieros que como al gobierno no le va a ir muy bien en las elecciones este año, bueno, eso puede ser bueno porque le puede poner límite eventualmente a la radicalización kirchnerista y le puede poner límite eventualmente a, bueno, ataques contra la propiedad privada en el futuro. Así que ahí estamos viendo optimismo, pero en el frente sanitario, en el frente de la economía real, la realidad es que las preocupaciones son cada vez mayores, con un gobierno que apuesta a la misma receta, la vacunación militante, ir contra las vacunas de Estados Unidos, apostar solamente por, bueno, los países que son los adversarios de Washington, China, Rusia, Cuba, un viejazo setentista, francamente, en una situación obviamente muy complicada que abre muchos interrogantes, porque si hacemos lo mismo que hicimos, es difícil que tengamos resultados distintos. Presentamos el programa, tenemos mucha información, ya mismo vamos con todo el noticiero de Somos Nosotros, con Cecilia Bufflet y con Beto Valdés.